Dios te bendiga. Soy José Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Por los últimos 39 días he estado intentando revolucionar tu entendimiento acerca de las Escrituras para que comprendas el amor de Dios, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es su amor hacia ti. Que no enfaticemos tanto lo negativo, sino que entendamos que es el amor de Dios lo primordial, lo más importante. El amor de Dios expresado a través de su gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios sobre tu vida. Y espero que lo haya logrado, porque existen tantas diferentes maneras que la gente ha intentado acercarse a Dios, intentando hacerlo por medio de la santidad, o sea, de hacer obras santas, obras puras, tratando de agradar a Dios de esa manera y acercarse a Él de esa manera. Han intentado acercarse a Él por medio de un estudio de la escatología, o sea, el entendimiento de lo que pasa en los últimos tiempos, que es importante entender algunas cosas acerca de esto, pero no esto tampoco es en sí lo que te lleva a acercarte a Dios. Y hay otros que buscan acercarse a Dios por medio de el misticismo y entender acerca de los ángeles, de Dios, la demonología, la numerología de Dios, etcétera, y buscan tanto indagar acerca de cosas misteriosas que al final pues quizás nos hacen que la curiosidad se avive, pero eso no es lo que te va a mantener a ti cerca de Dios, lo que te va a enamorar más de Dios. Lo que enamora más de Dios es su gracia. Es la gracia de Dios lo que te da el poder, lo que te motiva a acercarte a Él, porque aprendes cómo Él te favorece a pesar de tus errores. La gracia de Dios no es una licencia para ir y cometer errores a propósito, sino que la gracia de Dios es una motivación a vivir de una manera santa, a apreciar las profecías de los últimos tiempos, a maravillarte cómo la gracia de Dios se expresa a través de múltiples experiencias místicas que vemos en la realidad, tanto como aquí en la historia de la Biblia. Y fíjate que quería hablarte de una esta tarde. Marcos capítulo 9. Habla acerca de la transfiguración. Un evento donde Jesucristo sube al monte a orar y se lleva consigo a algunos de sus discípulos. Y mientras está allí, pues sucede que estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ven algo acerca de Jesús que nunca habían visto. Lo ven a Él empezar a brillar en una luz tan blanca, tan brillante. Y junto a Él se aparecen dos figuras. Se aparece Moisés y se aparece Elías. Y ellos pues son maravillados por lo que están viendo y dice Pedro en el verso número 5 de Marcos 9: hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y fíjate que así mismo hoy en día queremos acercarnos a Dios, queremos establecer iglesias que predican
una que otra manera de acercarse a Él y ninguna de ellas coinciden. Porque hay iglesias que predican lo que Moisés predicó, que es la ley, acercarte a Dios por medio de la ley. Y es algo que es al final imposible, porque no podemos acercarnos a Dios por medio de la ley. La ley más bien nos aleja, porque nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley. Y entonces quedamos avergonzados. Y hay otros que quieren edificar iglesia, predicando restauración de la ley. Y quieren que aquello que Moisés no pudo cumplir con Israel, ahora intentémoslo otra vez de nuevo. Vamos a restaurar la ley. Eso fue lo que Elías en su vida, ese fue el ministerio de Elías, tratar de restaurar la ley, que la gente empiece otra vez a vivir de una manera santa, como se intentó en los tiempos pasados con Moisés, pero al final no se logró. Pero ¿qué dijo Dios Padre cuando estaban ellos tres, Jesús, Moisés y Elías, en el monte de transfiguración, delante de los ojos de Pedro y Santiago y Juan? ¿Qué les dijo Dios Padre a ellos? Ellos escucharon una voz diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Si vamos a tratar de acercarnos a Dios, si vamos a edificar iglesia que nos instruya, que nos fortalezca nuestra fe, que nos acerque más a Dios, hagámoslo de tal manera que terminemos únicamente escuchándolo a Él. Porque si seguimos tratando de escuchar a la manera de los legalistas, como Moisés intentó de hacer que el pueblo llegue a Dios por medio de la ley, no vamos a llegar. Si vamos a intentar de hacerlo esforzándonos fervientemente para tratar de restaurar la ley como Elías lo hizo en su vida, no lo vamos a lograr. Únicamente y solamente cuando escuchamos a Jesucristo, cuando nos enfocamos en la gracia de Dios personificada en este varón, Jesucristo, Señor nuestro, cuando nos enfocamos en Él y en escuchar su voz nada más, entonces sí logramos subir al monte. Entonces sí logramos realmente escuchar su voz. Entonces sí logramos finalmente todo lo que queríamos, que es acercarnos más a Él.